¿Qué hay de los bebés y niños que mueren sin Cristo? ¿Será que se salvan o será que se condenan? ¿Qué hará Dios con un bebé o con un niño que obviamente no tiene la capacidad por causa de su inocencia para poder aceptar o rechazar a Cristo? Dios te bendiga mucho, soy tu servidor Enzo Soria y bueno, vamos a hablar acerca de este tema. Bueno, primero que nada me gustaría citar un pasaje que está en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los del mundo entero. Él, obviamente, es Jesucristo. ¿Y qué quiere decir con Él es la propiciación por nuestros pecados? Sí, que justamente Él, nuestro Señor Jesucristo, es justamente que mediante Él, mediante su sangre, mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, es suficiente para perdonar, para cubrir todos nuestros pecados, pero no solamente los nuestros, sino que también los de todo el mundo. Entonces la sangre de Jesucristo derramada en la cruz es más que suficiente para cubrir, para borrar todos los pecados de toda la humanidad. Ahora bien, la palabra nos enseña que si bien el sacrificio de Jesucristo es suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad, el ser humano tiene que tomar una decisión, y es la de aceptar o rechazar ese sacrificio. Porque dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos dice claramente todo aquel que en Él cree. O sea que por lo tanto, creer o no creer en el sacrificio de Jesucristo y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal es una decisión que el ser humano tiene que tomar. También me gustaría establecer que no existe otro medio de salvación, ya que Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea que en otras palabras, nadie puede tener acceso a Dios el Padre si no es a través de Jesucristo el Hijo. O sea que por lo tanto, nadie que no acepte, que no tome la decisión de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, puede tener acceso al Padre. O sea, en otras palabras, nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesucristo. También Pedro dijo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, hablando acerca de Jesucristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces está más que claro que una persona, para poder ser salva, tiene que sí o sí aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Ahora bien, ¿qué pasa con los bebés y con los niños pequeños que aún no son conscientes? O sea, no tienen una conciencia desarrollada, y obviamente por causa de que son inocentes, en el sentido de que no tienen conciencia desarrollada, no tienen la capacidad para aceptar o rechazar a Jesucristo. ¿Qué pasa con esas personas que mueren a temprana edad? Y no solamente los bebés y los niños pequeños, sino también aquellos que, por ejemplo, son asesinados en el vientre materno, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Será que se pierden porque murieron sin aceptar a Cristo? Bueno, y acá podemos ver claramente cuando Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús dijo clara y contundentemente que de los niños es el reino de Dios. Y cuando Jesús dice que de los niños es el reino de Dios, y cuando Jesús nos manda a nosotros los creyentes a ser como niños, porque si no, no entraríamos en el reino de Dios,
lo que Jesús está diciendo es que justamente esas personas que son inocentes, como un niño que es inocente, que obviamente los niños pecan, todos pecan porque obviamente han sido afectados por la naturaleza caída, que desde el momento en que Adán pecó, la naturaleza humana se corrompió y como todos somos descendientes de Adán, todos nacemos con esta naturaleza corrompida e inclinada al pecado. Por algo David en el Salmo 51 dice, aquí en maldad que David dice claramente que él fue concebido en pecado, que en pecado lo concibió su madre, porque obviamente todos nacemos con esta naturaleza inclinada hacia el pecado, pero nosotros heredamos las consecuencias del pecado de nuestros padres o de nuestros primeros padres, Adán y Eva, más no la culpa. Una cosa es que yo nazca con una naturaleza corrompida por causa de que nuestros primeros padres, los primeros padres de toda la humanidad pecaron y la naturaleza humana se corrompió por eso. Por ende, todos los seres humanos nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado. Es por eso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no podía nacer de María y José, sino que el Espíritu Santo tuvo que hacer algo sobrenatural en María, justamente para que Jesucristo pueda nacer sin esa naturaleza corrompida por el pecado y así poder llevar a cabo el plan de salvación, de cargar el pecado sobre sí mismo, para que podamos tener todos acceso a la salvación. Y eso solo hubiera podido haberse llevado a cabo si Jesús nacía de María, porque si hubiera nacido de María y José, habría nacido con la naturaleza corrompida por el pecado. Entonces el punto al que iba es, si bien todos nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado, perdón, nosotros heredamos la consecuencia, pero no la culpa. Dios no nos va a llamar a cuentas por pecados que hayan cometido nuestros padres o por el pecado que cometió Adán, por ejemplo, sino que Dios nos va a pedir cuentas de nuestro pecado cuando nosotros, al desarrollar conciencia de lo bueno y lo malo, tomemos la decisión de pecar, porque hay un momento en el cual nosotros en nuestra vida somos inocentes, cuando somos bebés, cuando somos niños pequeños, y que si bien hacemos travesuras y maldades, no somos conscientes de lo que hacemos. Pero llega un momento en el que crecemos y empezamos a desarrollar conciencia que no hay una edad determinada, algunos la podrán desarrollar a una edad más temprana y a otros les tomará más años. Eso va a depender de la persona, del contexto, de la educación, etc. Puede depender de muchos factores, pero llega un momento en el cual todos desarrollamos una conciencia y ahí cuando desarrollamos esa conciencia es que ya pasamos a ser responsables de nuestras decisiones. Y cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, una vez que desarrollamos conciencia, ahí es cuando Dios nos va a empezar a pedir cuentas por esos pecados que cometemos. Es por eso que una persona sin Cristo no puede ser salva, pero cuando se trata de una persona que muere sin haber desarrollado una conciencia, ahí la cosa cambia porque esa persona no es que rechazó a Cristo como su Señor y Salvador, sino que tales personas como los bebés y los niños pequeños no tienen la capacidad para aceptar o rechazar a Jesucristo. Y entonces ahí es que se aplica lo de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2, que dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo entero. La palabra dice que Dios es justo, y Dios no va a condenar a un bebé que no tiene ni tan siquiera la más mínima idea de lo que es el pecado, que no es consciente de lo que hace, y que, bueno, tristemente murió siendo un bebé o un niño muy pequeño, o simplemente no pudo nacer, sino que lo asesinaron en el vientre materno. Dios no va a condenar eternamente a esa persona, porque esa persona no tuvo la culpa, no tuvo la culpa de haber muerto a temprana edad, ni tuvo tampoco la capacidad para poder
aceptar o rechazar la salvación de Cristo. Distinto es una persona cuando ya crece y es consciente de lo malo que hace y la persona decide pecar. Ahí ya la persona es culpable de lo que está haciendo, pero mientras está en una edad de inocencia que todavía no sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, esa persona no es consciente de lo que está haciendo, así que por ende creo, y la gran mayoría de los cristianos creemos y estamos convencidos firmemente que la sangre de Jesucristo, que es la propiciación por los pecados de todo el mundo, a pesar de que ellos no se hayan decidido por Cristo, a pesar de que sean hijos de padres ateos, agnósticos, de padres que no son evangélicos o incluso padres que son aborrecedores del evangélico, si mueren en una edad de inocencia, creemos que la sangre de Jesucristo se aplica justamente para ellos también, a pesar de que no se hayan decidido por Cristo, porque obviamente no tengan la capacidad para hacerlo. Es por eso que tanto yo como la mayoría de cristianos estamos convencidos de que así es, porque Dios es un Dios justo y Dios no va a condenar a un bebé o a un niño que todavía no es consciente de lo bueno y lo malo, si Dios sabe que esa persona no tiene la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, perdón, y no tiene la capacidad tampoco para aceptar a Jesucristo. Así que mi respuesta es sí. Los que mueren en el vientre materno, los bebés y los niños pequeños que aún no tienen una conciencia desarrollada, a pesar de que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, en el momento en que mueren pasan a estar inmediatamente en el paraíso celestial. Ahora, una vez que la persona ya crece y ya desarrolla una conciencia y sabe discernir entre lo bueno y lo malo, sí o sí esa persona para ser salva tiene que aceptar a Jesucristo. Así que si eres una de esas personas que está viendo este video y que aún no ha aceptado a Jesucristo, yo te animo a que le abras tu corazón a Jesucristo, que reconozcas que eres un pecador, que verdaderamente le digas: Señor, yo quiero ser salvo, yo no quiero el día que parta de esta tierra irme al castigo eterno, Señor, sino que yo quiero pasar la eternidad contigo. Por eso reconozco que soy un pecador y que te he fallado, y hoy vengo ante ti, Señor, para decirte que entres en mi corazón, que seas mi Señor y Salvador personal, y que de ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Yo quiero que tú me cambies y me hagas una nueva y una mejor persona y me perfecciones hasta el día en que nos reencontremos cara a cara. Repito, si genuinamente vienes a Dios reconociendo tu condición de pecado y pidiéndole que entre en tu vida y que te ayude, Dios te va a salvar y te va a restaurar, porque Cristo vino a morir por todos los pecadores, porque Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Bueno, espero que este video te haya podido ser de bendición. Disculpen la mala calidad. Bueno, es que yo generalmente suelo grabar los videos de noche porque de repente de noche me coloco detrás de una luz que está detrás de una luz apagada y de repente se me ve un poquito mejor. Bueno, yo grabo los videos del celular y de repente, bueno, justo ahora lo grabé durante el día y bueno, pareciera que la calidad es un poquito peor, pero bueno, disculpen por eso. Bueno, yo los grabo desde el celular, pero bueno, espero que el mensaje les haya podido ser de bendición. Si así lo fue, te invito a, si podés, apoyar mi canal dándole un like y suscribiéndote en caso de que no estés suscrito, y compartiendo el video con alguien que consideres que le pueda llegar a ser de bendición también. Por lo demás, que Dios te bendiga muchísimo a ti que estás mirando este video. Soy tu servidor, Enzo Soria.